Una de las aparentes soluciones que varias naciones han ofrecido para una paz en el Medio Oriente entre Israel y los palestinos es la famosa entre dos estados dentro de Israel. El presidente Biden lo ha propuesto así como el ministro de Relaciones de la Gran Bretaña, David Cameron y otros políticos más. Todas estas propuestas rayan en la hipocresía, ridículo y absurdo, pues ha estado bien claro que esta supuesta solución jamás va a funcionar. Aparte que los palestinos no están listos para tener un estado propio y además que no lo merecen. Sobre todas las cosas, reconocer a Palestina no haría nada para resolver este conflicto, ni tampoco ayudaría al pueblo palestino. Lo vamos a explicar. Al contrario, se haría más grande el problema al alinear a Israel, al recompensar el terrorismo e imponer una solución de dos estados que ni los judíos ni los palestinos lo apoyan. Realmente el principal obstáculo para esta paz nunca fue la ausencia de un estado palestino, sino los palestinos se han negado y seguirán negándose a aceptar un estado judío. La propuesta del presidente Biden y otras naciones y políticos nunca mencionan el asunto de la negación de los palestinos de aceptar un Estado judío, ni tampoco la necesidad que tienen de reformar sus leyes corruptas, violentas, represivas y dictatoriales para el mismo pueblo palestino, además de una economía deplorable por las billonarias cantidades de dinero que jamás ha robado del pueblo. Tampoco los Estados Unidos han requerido el cese del terrorismo contra Israel. Pero sobre todas estas cosas, a los palestinos les faltan los más rudimentarios requerimientos para el establecimiento de un Estado, o sea, para definir un territorio y un gobierno funcional. Finalmente, el reconocimiento de un Estado palestino violaría la ley internacional, incluyendo los acuerdos de Oslo y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que establecen, escuchemos, que la solución final para el conflicto Israel-Palestino debe hacerse mediante negociaciones. La propuesta para el establecimiento de un Estado palestino es ya de por sí irresponsable, sin proveer primero soluciones a los 5 principales obstáculos que impiden la formación de este Estado. Número 1. Un Estado instantáneo aumentaría el sufrimiento del pueblo palestino. La economía palestina está en bancarrota y nunca ha sido autosuficiente, ni lo será, mientras el grupo terrorista de Hamas lo siga administrando. Billones de dólares han sido enviados de varias naciones a Gaza para la ayuda de comida, medicinas, viviendas, etc. Pero la mayor parte de estas aportaciones está en manos de Hamas. La creación de un Estado instantáneo aumentaría el poder e influencia del terrorismo en el Medio Oriente. Además, puesto que no existe un gobierno estable, el pueblo palestino se hundiría en un caos sangriento, pues las milicias gobernarían en las calles. Un futuro Estado palestino sería igual a los gobiernos de Somalia, de Siria y de Libia, los cuales no se les puede llamar gobiernos efectivos, o sea, que realmente estén gobernando a sus naciones. El disque gobierno corrupto actual de Palestina, con el nombre de Autoridad Palestina, Al-Fatah, está controlado total y 100% por Hamas. Número 2. El reconocimiento internacional de un Estado palestino no resolvería el conflicto actual Israel-Palestinos. De hecho, 139 de las 193 miembros de la ONU reconocen a Palestina como un Estado, pero esto no sirve de nada, porque declarar un Estado no significa crear un Estado, una enorme diferencia. Además de todos estos obstáculos, existen los problemas de las fronteras, el estatus de Jerusalén, el derecho del regreso de los refugiados palestinos, todo lo cual permanecería como un conflicto muy preocupante. Agreguemos el punto número 3. Reconocer a un Estado palestino recompensaría el incentivo del terrorismo. Desde la perspectiva de Israel, un Estado sin negociaciones recompensaría la masacre de Hamas del 7 de octubre del siglo pasado, pues enviaría un mensaje global tanto a los palestinos como a los grupos terroristas, o sea, que vale la pena continuar
con el terrorismo. Los palestinos serían motivados a continuar atacando a Israel, esperar poder exterminarlo algún día. Un Estado palestino establecido unilateralmente también presentaría una amenaza existencial a Israel y a todo el Medio Oriente. Se convertiría en un satélite de Irán, igual que lo es Siria y el Líbano, y exactamente la tierra de Israel y Yemen en la península arábica. Además, el apoyo de los Estados Unidos para un Estado palestino alineará severamente a Israel y comprometerá la relación Estados Unidos-Israel en el Medio Oriente. ¿Por qué? Pues Israel acabará aceptando un Estado palestino como parte de una paz. Así que estos problemas son demasiado grandes para una solución inmediata y podemos agregar un cuarto problema. Reconocer un Estado palestino viola la ley internacional. Esto es muy importante. Esto incluye los acuerdos de Oslo, los cuales declaran específicamente, escuchemos, cito con comillas, ningún lado debe iniciar o dar ningún paso que cambie el estado del Banco Occidental, o sea, Judea y Samaria, lo que es la Cisjordania y la Franja de Gaza, que queda pendiente de un estado permanente de negociaciones. Así que imponer un Estado palestino también violaría las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de la ONU, pues al igual que los acuerdos de Oslo, se exige un estado de negociaciones. Pongo énfasis, se exige un estado de negociaciones para un estatus permanente de Judea, Samaria y Gaza. Y finalmente, en número 5, los palestinos no cumplen los requerimientos para un Estado. La Convención de Montevideo, que se llevó a cabo en 1934, especifica las necesidades básicas para un Estado: una población permanente, un territorio definido y un gobierno. Los palestinos tienen una población permanente, ok, pero no un gobierno ni un territorio definido para gobernar. De hecho, los palestinos reclaman tierra como de su propiedad. Sin embargo, este reclamo no está apoyado por la ley internacional. Los palestinos nunca han tenido un control soberano sobre ninguno de sus territorios, pues su reclamo sobre Judea y Samaria, o sea, la Cisjordania, se encuentra en disputa por Israel desde que esta tierra fue designada como un Estado judío desde 1948. Israel controla ahora este territorio por virtud de haber derrotado la ocupación de Jordania y por un tratado de paz de Jordania. Finalmente, los palestinos mantienen una apariencia de gobierno con la autoridad palestina Al-Fatah, que dirige el señor Mahmoud Abbas desde hace más de 20 años, la cual no ha tenido elecciones desde el 2005. Jamás tomó el control completo de Gaza en 2007 y el control de la autoridad palestina sobre Judea y Samaria ha sido nulificado completamente por los terroristas. Así que, al demandar un reconocimiento de Palestina, asume que la solución de dos estados pues es la mejor solución para el conflicto Israel-Palestinos. Pero vuelvo a poner otra vez énfasis, un Estado palestino no detendrá, por favor, abramos nuestros ojos, no va a detener la solución de este conflicto. Al contrario, es el rechazo de los palestinos de aceptar un Estado judío el verdadero y preocupante problema. La mayoría de los palestinos rechazan vivir en una nación donde se encuentra Israel. Además, tienen un deseo obsesivo de exterminar a los judíos y al Estado de Israel, de borrarlos completamente del mapa. Y podemos terminar citando en el profeta Joel, en el Antiguo Testamento, en la Biblia, en su capítulo 3, que describe en este capítulo 3 de Joel, la Biblia, todo lo que es la Tercera Guerra Mundial, o la famosa Batalla del Armagedón, que se escribe también en Zacarías 12, Zacarías 14, Apocalipsis capítulo 16. Pero es interesante que aquí en Joel capítulo 3 se nos describe, Dios nos revela la causa principal por lo cual sobrevendrá una tercera guerra mundial en el mundo. Escuchemos con mucha atención. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones. Es Dios el que está hablando.
reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio de ellas por causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad. Y veamos lo que dice a continuación: a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Damas y caballeros, santos de Dios que nos escuchan y ven esta conferencia y esta entrevista en este video, la Biblia se adelantó porque es la historia adelantada, lo que encontramos en las Sagradas Escrituras. Esta solución de dos estados finalmente se va a lograr. De alguna manera, Netanyahu ya no va a estar al frente como primer ministro, tal vez el presidente Trump tampoco lo esté ya figurando en ninguna supremacía política de ninguna nación, y finalmente el mundo aceptará que haya dos estados dentro de Israel, lo cual provocará otra guerra muy, muy grande, que es la Tercera Guerra Mundial. Así que antes de la Tercera Guerra Mundial, la Biblia describe 2 o 3 guerras más en la cual posiblemente los cristianos todavía estemos, pero no así en la Tercera Guerra Mundial. Ya estaremos lejos de este mundo y ya no podremos confrontar los 21 juicios que Dios enumera en el libro del Apocalipsis. Sigamos orando por la paz de Jerusalén, por nuestras familias y por el discernimiento que necesitamos en estos tiempos para poder comprender la voluntad de Dios.